día, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta mañana. El día de hoy quiero darles la bienvenida a la casa del Señor por este nuevo año. Estamos en un nuevo año y es grato para todos nosotros, para la iglesia, tener visitas. Gracias por todos los que están aquí de visita. Gracias por los que ya nos acompañan siempre y los que vienen por primera o segunda vez. Bien, para el día de hoy vamos a hablar acerca de propósitos, puesto que todos los inicios de año empezamos con diferentes temas y pensamos y hacemos un balance de, hey, el año pasado hicimos esto, el año pasado hicimos esto otro, y este nuevo año se toma a veces como un año para hacer nuevas cosas. Muchas veces esas cosas tienden a hacer cosas buenas. Por ejemplo, el año pasado no me enfoqué tanto en mi salud y este año planeo enfocarme más en mi salud, planeo más enfocarme en cosas buenas, aprender nuevas cosas, crecer como persona, encontrar un nuevo trabajo, entre muchas cosas que podemos hacer que son buenas en nuestro día a día. Sin embargo, ante todas esas cosas que no son malas, repito, pero el tema es, ¿nos trazamos propósitos espirituales cada año? ¿Hacemos un balance de nuestra vida espiritual año a año? Decimos, ok, este año hice esto por mi vida espiritual, hice esto por el Señor. O por el contrario, ¿cuándo fue la última vez que pensamos en nuestra vida espiritual y nos trazamos una meta o un propósito? Venía meditando mucho en eso y... Segundo. Y bueno, en eso, el 1 de enero, con mi esposa, vimos un pequeño papelito de un regalito del grupo de hogar, auspiciado los grupos de hogar para que puedan ir con cualquier grupo de hogar cuando empiecen de nuevo este año. Y el primero tenía como mente este versículo, que habla también acerca de los propósitos. Dice así, es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otras versiones también en el final dicen para que todo sea bueno para ustedes, para darle un propósito final. Pero bien, muchas veces centramos nuestro foco en todas esas cosas materiales, en todas esas cosas para nuestro cuerpo, que repito de nuevo, no son malas. Sin embargo, creo que muchas veces dejamos de lado qué metas, qué propósitos podemos hacer para nuestra vida espiritual, cómo podemos crecer en el Señor. Y en eso es lo que vamos a estar enfocándonos el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros y son planes para cosas buenas. Entonces, ¿qué mejor manera de iniciar un año sino empezándolo con propósitos buenos que nos guíen a nuestra vida espiritual? Si ustedes me han visto predicar en algún momento acá arriba, conocen más o menos mi práctica de cómo enfoco yo lo que tiene para decirnos el Señor. Muchas veces van por dos lados. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Para mí eso es uno de los pilares fundamentales que Dios quiere que nosotros veamos. Bien, antes de pasar allá, vamos a estar meditando en el libro de Primera de Juan, todo el capítulo 1. Lo leyó ya nuestro hermano Wilmer. Vamos a estar allí. Contexto. ¿Qué pasaba en Primera de Juan 1 y qué lo motivó a llevar esta carta? El libro de Juan tiene dos principales contextos o dos principales problemáticas por las cuales Juan escribía. Una era las herejías gnósticas que se practicaban en algunos casos algunos miembros de la iglesia.
y como consecuencia era la división de la iglesia por culpa de esas herejías gnósticas. No quiero entrar demasiado en detalle, pero ¿qué decía? Ellos decían, en una doctrina conocida como docetismo, promovía la separación entre el espíritu y la carne. Entonces, en algunos casos, no se sabe ciertamente qué enseñaban, pero en algunos casos decían que el Espíritu de Dios entró a Jesús cuando él se bautizó y entró como paloma y antes de morir se fue. Y que no existía como tal ese Jesús, Dios hecho carne, sino que hacían una separación entre el Espíritu y la carne como tal. Entonces acá Juan comienza este libro de la siguiente manera. Dice así, Juan 1, 1 y 2. Primera de Juan 1, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Acá empieza Juan, de una forma, bueno, realmente no dice a ciencia cierta si fue Juan o no. Asumimos que el autor es Juan, porque también tiene un tipo de letra parecida, pero a diferencia de las cartas de Pablo, que venían con una introducción que decía, este es Pablo, los saludo a la iglesia en Corinto, el libro de Juan no tiene un contexto así, entonces asumimos que es Juan, pero no estamos a 100% seguros, pero no importa. Pero bien, lo que dice acá es expresamente empezando con el tema del gnosticismo, con el tema de esas doctrinas que estaban mal. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos al tocante verbo de vida. El verbo de vida para referirse a Jesús. En el Evangelio de Juan se menciona en esos primeros versículos que Jesús es el verbo de vida, para no ir tan allá. Entonces dice que lo que era desde el principio puede ser una mención a Génesis 1, pero también a Juan 1, porque Juan 1 menciona Génesis 1 y todo viene en consecuencia. Entonces menciona a Jesús y después dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Varias cosas acá interesantes es que lo menciona en plural, no menciona yo vi a Jesús, lo he tocado, testifico lo que yo vi. Dice, lo menciona en plural, porque fueron muchas personas, fueron sus discípulos y también muchas personas que compartieron con Jesús en ese momento. Entonces, por eso mencionan, las hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna y se nos manifestó. Todo esto lo menciona en plural para tirar abajo esa versión de que Jesús no había existido, de que Jesús nunca había sido hecho carne, de que Jesús no existió, que eran las teorías que se manejaban en ese momento por alguno de los, por alguno de los ejes de pensamiento de la época. Creían que Jesús solamente fue un espíritu que sobrepasó y se fue. Entonces, estos dos primeros versículos lo que nos viene es tirar abajo toda esa teoría de que Jesús fue espíritu. ¿Por qué? Porque dice, lo hemos visto, lo tocamos, estuvimos con él y vimos todas las cosas que él hizo. Y lo habla no solamente de forma singular, como que dando testimonio de sí mismo, sino lo hace de forma plural, porque no estaba solo, no fue el único que lo vio, ¿no es cierto? Entonces, continuemos. Después vamos al versículo 3, que dice así, continuando un poco con la idea,
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Varias cosas interesantes acá. Empieza un poco por la comunión. Juan enfoca de que esto que se anuncia, esto que se les está dando a diferentes personas, a los gentiles, a la iglesia, todo lo que se anuncia es también para que tengan una comunión en la iglesia y que esa comunión sea verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eh, Varias menciones se han hecho acerca de la palabra comunión y es interesante que esa palabra está en varias secciones de la Biblia, por así decirlo, y significa una relación fuerte. Esa mención de comunión no es una comunión, como por así decirlo, de conocimiento, de solamente conocer a una persona y estamos y nada más, sino significa una comunión fuerte que se comparte todo, como lo dice el versículo de Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces esa comunión es una comunión donde se tienen como en todas las cosas. No quiere decir que yo voy a ser igual que, por ejemplo, todos mis hermanos, igual que Jonathan, igual que Andrés, igual que todos, hacemos exactamente lo mismo, pero nuestro pensamiento está enfocado en qué? En la comunión con Dios, en una comunión con su Hijo Jesucristo también. Entonces, ese es el enfoque un poco que se le da a esa palabra de comunión. Eh, Otro versículo que también está allí, que está en Mateo 6:9, que dice así. Antes de ir a eso, eh, la palabra comunión se valoraba, pero estaba restringida de hombres a hombres. La idea de una relación íntima, de una comunión con Dios, no era algo común para la época. O sea, los judíos no practicaban esa comunión con Dios, porque recordemos que el único que tenía acceso a cercano, podríamos decir, a Dios era el sumo sacerdote una vez por año. Entonces, esa comunión que se valora como algo de tener ese mismo pensamiento, no era algo común para la época. Más bien era algo revolucionario que también lo menciona Jesús en Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Acá desde un inicio viene como ese choque porque los judíos no estaban acostumbrados a decirle Padre a Dios. Dios era Dios y nada más. Dios era el creador. No tenían eh, esa comunión con Dios, ese hilo cercano como para decirle Padre. Entonces cuando Jesús introduce que nosotros tenemos que orar Padre nuestro que estás en los cielos, viene y implanta esa idea de que nosotros podemos tener una comunión cercana con Dios. Entonces, otra cosa interesante que tiene el versículo 3 es que menciona primero el tema de la comunión con su iglesia y después menciona la comunión con Dios. Si bien por lo general eso lo vamos a tener primero una comunión verdaderamente con Dios y después con su iglesia, muchas veces el primer contacto que tiene una persona cuando llega es con nosotros, ¿no es cierto? Cuando alguien nuevo entra a la iglesia de Dios, nos saluda directa, o sea, no tiene una conexión concreta con Dios desde un inicio. Primero, tiene una relación con lo que es su iglesia, con cada uno de nosotros, y a través de nosotros y a través de su propio estudio conoce, entiende y llega a tener una relación con Dios. Creo que por eso va el tema de la comunión primero con nosotros y después dice que la comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Bien, continuemos un poco por acá. En Hebreos también menciona de
hablando un poco de la comunión, en Hebreos menciona un poco esa palabra comunión que significa, el significado que le da a Hebreos es el siguiente. Pensemos en manera, dice así, el versículo 24 y 25. Pensaron en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. En Hebreos también menciona el tema de la motivación, el tema de la comunión como importante. De hecho, Hebreos es un libro interesante donde se maneja la relación de la iglesia como tal. Bien, pero por ahora vamos a seguir continuando. Vamos acá. Bien, versículo 4 de Juan. Dice así. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo anterior, todo lo que menciona el versículo 3, que si quieres vamos atrás un segundo, lo que hemos visto, lo que se anuncia, la comunión con Dios, todo eso se escribe para que nuestro gozo sea cumplido. En Juan lo mencionan múltiples veces el tema del gozo, para que el gozo sea cumplido. Pero ¿qué significa que el gozo sea cumplido? Tiene eh, una diferencia con la felicidad en sí. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la palabra de gozo, porque no es una palabra que utilizamos comúnmente. No decimos, hey Jonathan, estoy gozoso porque me salió un nuevo trabajo. No lo utilizamos así en nuestro día a día. La palabra gozo como tal no es una palabra en general que utilicemos. Utilizamos más felicidad. Estoy feliz por esto otro. Eh, pero ¿cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? El gozo es una palabra distinta de felicidad en el griego. Y es más que una emoción pasajera o una felicidad basada en circunstancias. Es una satisfacción profunda y una satisfacción verdadera, que no tiene nada que ver con las circunstancias, no tiene nada que ver con lo que me pasó. Es simplemente esa emoción, y es más que una emoción, de que estoy bien, estoy feliz, pero no feliz en el términos por algo en específico, sino es algo basado en una satisfacción profunda. El gozo que se menciona acá está relacionado también con esa comunión con Dios y con otros de nuestros hermanos. Como lo pone el versículo anterior, es el resultado de estar en una relación restaurada a través de Cristo. No es algo realmente solamente emocional, el gozo, sino es algo espiritual y relacional. Es el resultado de la comunión. Estamos gozosos como iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvó. Y yo creo que es algo importante porque muchas veces somos, digamos, no tenemos acciones cuando perdemos ese gozo. Quizás la primera vez que entendemos de Dios, la primera vez que nos bautizamos o los primeros meses, digamos, de que nos convertimos, tenemos mucha fuerza, mucha motivación, mucho gozo. Pero una vez que pasa el tiempo, hay veces que perdemos ese gozo. El tema está en que no hacemos nada por recuperar ese gozo. No tenemos alguna acción que nos lleve a recuperar el gozo, sino simplemente no nos damos cuenta de que eso pasó y lo dejamos que pase. Y eso más adelante vamos a verlo también en el versículo 8. Tiene algo que ver con el tema de acumular cosas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, continuamos. Vamos al versículo del 5 al 7, que dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Bien? Entonces una pequeña imagen que retractaba un poco para entender mejor
el tema de Dios es luz y cómo se compone con lo que dice el versículo: si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Bien, la primera vez que entendí acerca de Dios, acerca del Evangelio, me lo explicaron de esa forma. Dios está aquí. Dios quiere una relación contigo. Dios quiere que seas salvo. Pero hay una barrera invisible, una barrera gigante. Y esa es el pecado. ¿Por qué? Dios no puede estar donde está el pecado. Dios es luz. No puede estar donde hay tinieblas. Esa es una barrera que está eh, bien delineada y no puede pasarse, no puede haber pecado en Dios, ¿no es cierto? Entonces, si no estoy con, si tengo, por ejemplo, por así decirlo, si no estoy en la luz, no voy a estar cerca de Dios. Y si no estoy cerca de Dios, no voy a estar cerca de mis hermanos. ¿Por qué? Porque mis hermanos también son luz. Entonces, eso es un poco la forma eh, un poco más visual de entender esta parte. Al menos el versículo 7. ¿De qué hablan de los versículos del 5 al 7? Simple, el Evangelio. Dios está aquí. Dios quiere salvarnos. Dios quiere darte la oportunidad. Si aún no has conocido a Dios, este es tu día, esta es la oportunidad, este es el mensaje. Dios es luz y Dios no puede tener tinieblas en él. Por eso no podemos tener una relación si hay tinieblas en nosotros, si hay pecado. Si decimos que tenemos una comunión, ¿verdad? Y tenemos una comunión con Dios y andamos en tinieblas, es una mentira, ¿verdad? No practicamos lo que es la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí, bueno, vamos a también ver un poco lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 13, versículo 10. No lo tengo acá, así denme un segundo. Evangelio de Juan 13, versículo 10. Ah, sí lo tengo acá, perdón. Dice así: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esa parte, última parte de aunque no todos, la hablaba expresamente a Judas. Bien, entonces, ¿qué es eso de que el que está lavado no necesita lavarse sino los pies? Cuando nos bautizamos, Dios nos limpia completamente, Dios nos lava. Estamos completamente limpios por su sangre, porque es por su sangre que somos lavados. Ese es el precio. Entonces, si estamos lavados, ¿qué significa que no necesita sino lavarse los pies? Eso es un poco a lo que se refiere también cuando dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primero decimos, Dios no puede estar en donde hay tinieblas. Entonces, si hay pecado en nosotros, Dios no puede estar con nosotros porque tenemos tinieblas. Pero ¿qué pasa? Nosotros pecamos, somos pecadores. Nuestra carne es así, nos lleva a pecar aunque no querramos hacerlo. Entonces, en esa relación, la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando. Y fíjense la forma verbal que lo dice, porque él dice, la sangre que nos limpia de todo pecado, eso está en presente, no está en futuro. No está hablando algo de que va a suceder, sino que sucede y continúa sucediendo. La sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, más que simplemente esperar que cuando fuimos
lavados, ¿verdad? Solamente ese momento o esperar un momento futuro donde la sangre de Jesucristo nos limpie en el futuro. El momento es ahora. Estamos en el presente y este es el único momento en que tenemos. Entonces, viene lo interesante. Ya lo pasamos. Versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Aquí viene la síntesis también de lo que decíamos de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué es eso, Jesús? ¿Cómo es eso de que la sangre me limpia continuamente? ¿Y cómo es eso de que no puedo tener una relación con Dios si tengo tinieblas, pero mi cuerpo en sí es pecador? ¿Y cómo hago para tener esa relación con Dios? ¿Cómo hago para hacer luz? ¿Cómo hago para estar con Dios? Juan lo dice aquí en los versículos del 8 al 10. Versículo 9 específicamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. No, esto es un poco también porque decía que lo hablábamos continuamente, pero esa confesión debe ser una confesión continua. Tenemos que ser congruentes y confesar nuestros pecados continuamente para que la sangre de Dios pueda tener el poder y limpiarnos. Ahora, no es la confesión lo que hacen que sean limpios nuestros pecados. Lo que hacen que seamos limpios es la sangre de Jesús. Sin embargo, esa confesión es la que nos va a llevar a tener una relación con Dios. Porque ese es el momento donde nos sentamos y nos sentamos con Dios y le decimos, Dios, aquí estoy, soy un pecador. Y dice, no engañarse a nosotros mismos, no nos engañemos a nosotros mismos. Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy solo un humano, es que fue un error, es que pasaron cosas, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. No, eso es engañarnos a nosotros mismos, porque no estamos confesando realmente que somos pecadores. Estamos colocando excusas para evitar confesar que lo somos. Y así no funciona, así no vamos a tener una relación fluida con Dios, que es un poco el eje central. Y luego dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. No tenemos que estar en ese lugar peligroso donde cometemos errores. No estemos en ese lugar donde decimos, nos ponemos excusas y decimos, no, es que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tenemos que ir a Dios de una forma desnuda, por así decirlo. Tenemos que ir con el corazón abierto y decirle, Dios, soy un pecador. Esto lo hice mal. Ayúdame a poder limpiarme, ayúdame a poder seguir tus caminos. Ese es un poco el eje central. Déjenme un segundo. También un poco con lo que hablábamos anteriormente. Una vez vi y entendí cómo era el tema del pecado y un hermano me lo explicó como una bacha llena de platos. Entonces me decía, supongamos que tu vida es una bacha y en esa bacha se va llenando de pecados con el tiempo. Esa bacha le entra un pecado, le entra otro pecado, le entra otro pecado, otro, hasta que se vuelve algo que no directamente se vuelve como un monstruo.
Si vemos una bacha gigante que tiene 100 platos, lo que pensamos es, oh, yo no voy a limpiar eso. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Que no dejemos en que esa bacha, que es nuestra vida, se llene de pecados más y más y más. ¿Qué quiere Dios de nosotros para tener una relación fluida? Quiere que si tú pecas una vez y 2 veces, vayas a Él y digas, Dios, aquí pequé, Dios, aquí volví a pecar, ayúdame, límpiame. Y no que dejemos que de en todo un año llenemos esta bacha de pecado. Entonces, pensando un poco en esos propósitos, pensando un poco en todo lo que Dios nos tiene para nosotros, creo que es un buen año para retomar esa relación con Dios. Es un buen año. Si te sentías, no sé, desanimado, te sentías un poco que no tenías una relación fluida con Dios o que aún no has tenido esa relación fluida con Dios, este es el momento. La sangre de Jesucristo fue dada por cada uno de nosotros. Entonces, si no lo has tomado, te invito a que lo hagas. Y si te sentías desanimado, es el momento de agarrar y limpiar esta bacha. ¿No es cierto? Un poco ya para terminar, unas pequeñas conclusiones. Esto por acá. Bien. Con lo que tenía el tema, pensemos cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios. No solamente porque es un nuevo año, sino porque es importante para nuestra salvación. Es importante para toda la vida, no solamente para hoy, para mañana. La relación con Dios es importante para siempre. Hagamos un balance sincero de cuál es nuestra relación ahora. Pensemos, ¿cómo estoy con Dios? ¿Qué hago en mi día a día? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son las cosas que he sentido durante este año? Y no solamente de este año, desde que me bauticé. ¿Cuáles son esas cosas que siento que puede mejorar? ¿Cuáles son esas cosas que Dios quiere de mí? Bien, confesemos nuestros pecados constantemente. Si bien la confesión no trae como consecuencia el perdón, porque el perdón lo trae la sangre de Dios y eso nos la da Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Él quiere. Pero confesar nuestros pecados va a ser que permitir mejorar esa relación con Dios. Y por último, como dice acá arriba, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Así que espero que haya quedado en sus mentes y en sus corazones y que sea un buen año para todos. Gracias.